Señoras y señores, muy pero muy buenos días, San Carlos, Costa Rica. Aquí estamos, entre nosotros, Andrés Madrigal y este servidor, Juan Esquivel, Juan Rápido, para servirles en compañía de Mario Hernández Rojas. Estamos repitiendo el homenaje a Mario, debido a que en la oportunidad que hicimos el programa, tuvimos problemas con la comunicación de internet. Pero estamos acá de nuevo brindándoselos a ustedes en vivo y en todo color y con la interacción de todos ustedes en esta oportunidad para hablar de los 55 años de gloria del San Carlos Fútbol Club y de la Asociación Deportiva San Carlos año 2000, este año. Bendito Dios que podemos estar todos acá reunidos. Andrés Madrigal, tú como gerente de Entre Nosotros y Leyenda Deportiva, te damos la bienvenida, las gracias por tenernos acá de nuevo y lo mismo con los buenos días también para Mario Hernández. No, agradecerle a usted, don Juan Esquivel, que me acompañe, y a don Mario Hernández también, que es parte de esa leyenda de lo que fue San Carlos FC. Y bueno, gustoso de recibirles en mi casa y de poder conversar muy ampliamente de esa historia que guarda don Mario Hernández, siendo el quinto mejor goleador de Costa Rica. Efectivamente, Mario, muy pero muy buenos días. Costa Rica y San Carlos quieren escucharte, quieren ver las fotos, quieren la polémica, quieren todo ese gran historial tuyo y bendito sea Dios que estás con nosotros, Marito. Buenos días. Buenos días, compañeros, aquí Andrés Madrigal, don Juan, Juan Rápido y también la afición deportiva de todo el país. Mario, la historia que nace en 1962 y anterior, porque desde niño llegaste al fútbol, pero hagamos un preámbulo y hagamos un historial de la fundación de este San Carlos, pero primero lleguemos a tu familia, iniciemos con tu familia. ¿De dónde viene Mario Hernández? ¿De dónde vino Mario Hernández? ¿Cuál es la familia? ¿Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hermanas? Esa historia vale mucho. Sí, Juan, definitivamente nuestra familia proviene de parte de Naranjo, parte de Zarcero. Definitivamente estábamos en Zarcero en el año 49 y en ese año optamos por ingresar a San Carlos debido a reuniones y peticiones del finado Juan Mercedes Matamoros, que le ofreció trabajo a mi padre, que venía de hacer la construcción de la carretera romper la carretera San Carlos, Ciudad Quesada, San Carlos, San José, digamos así mejor. Sí, conectar San Carlos con San José, porque no contábamos todavía con la carretera o el camino, la trocha de comunicación entre Zarcero, Villa Quesada de aquel entonces, más años atrás con la Unión, los Bajos del Norte. Andrés, y es que la historia es muy grande. Don Segundo Hernández, tu padre, Mario, operador de una maquinaria pesada que ni siquiera conocíamos en Villa Quesada, nunca habíamos visto un tractor, nunca habíamos visto un tractor de 2 o de 4 ruedas en tracción, chapulines que llamamos hoy en día, nunca habíamos visto un camión, mucho menos. Nunca habíamos visto un vehículo, ni siquiera un jeepecito. Teníamos los caballos nada más y las mulas. ¿Cierto o no, Mario? Es correcto. Juan y compañeros, definitivamente nosotros ingresamos aquí a San Carlos un 15 de mayo, o sea, hace unas horas, diría yo. Tuvimos la oportunidad de cumplir 71 años de haber ingresado aquí a San Carlos. Mario, se estacionaron en Ciudad Quesada, en Villa Quesada en aquel tiempo, nunca más se movieron, ¿verdad? Desde que tu papá compró la propiedad. No, Juan, estás equivocado. Nosotros llegamos directamente a la Hacienda Las Mercedes. Ahí nos tenían la respectivo casa y todo que se nos ofreció, y ahí nos quedamos. Y más luego fue que regresamos a Ciudad Quesada, donde hoy yo estoy en los terrenos de mis padres. Ah, cómo no. Entonces ellos llegan directamente
a la Hacienda Las Mercedes. Y de la Hacienda Las Mercedes, luego se ubican en la casita residencial. De Zarcero a la Mercedes. Correcto. ¿Qué historia más? En ese sentido, Juan, sí, lo que te puedo decir de mi familia, éramos familia grande, numerosa, eran 10 personas, 12 digamos con nuestros padres, 6 hombres, 6 mujeres, ¿no? Don Mario, ¿por qué escogerían San Carlos para venirse? Definitivamente eso no te lo podría contestar yo, pero una mejor posición económica y todo, creo que era la opinión que guardaron mis padres en aquel momento y se trasladaron aquí a San Carlos. Cuando hemos visto, por ejemplo, el programa anterior que vimos, todas esas facetas de suyas en el deporte, y no solo eso, sino una trayectoria bastante amplia suya y de sus hermanos. ¿Cree que si se hubieran quedado en Zarcero en lugar de emigrar hacia San Carlos, don Mario hubiera logrado toda esa trayectoria amplia en el deporte que logró tener, a pesar de que se retiró todavía en un tiempo que podía haber continuado ahí? Sí, definitivamente es una pregunta un poco extraña, diría yo, pero definitivamente Zarcero es un cantón de una población muy conservadora y probablemente no hubiéramos tenido la oportunidad de obtener unas mejores condiciones que las que obtuvimos aquí en San Carlos. Correcto. Posiblemente, Andrés, me imagino yo y Mario, eso fue por los motivos de expansión y el trabajo. El trabajo llevaba a don Segundo Hernández, el papá de los Hernández, a un terreno donde el trabajo demandaba mucho tiempo de estar. Por ende se ubican en la hacienda y posteriormente ya se ubica en la propiedad porque continúa el trabajo. Fue un hombre de muchísimo trabajo. Vamos a saludar a Rolando Herrera Gutiérrez, que nos observa en Santa Rosa de la Palmera, a Shirley Herrera, también doña Adela Miranda, que está aquí cerquita en San Martín, dice saludos Andrés y compañía, a don Víctor Solís en Alajuela, expresidente municipal del Cantón Central de Alajuela, don Víctor Solís, para él el saludo cordial, al licenciado Oscar Carranza, que nos está observando y dice saludos a todos, gracias por darnos a conocer la historia de este cantón y la zona. Cómo no, cómo no. Es tan grande que cuando ya entramos en materia del fútbol, en materia del deporte, Mario, ¿por qué razón llegaste a ser futbolista? ¿Por qué no un basquetbolista, un hombre de natación o un hombre del boxeo o de otra índole? ¿Por qué te inclinaste por el fútbol? ¿Tu papá fue futbolista o qué pasó? No, definitivamente mi papá yo creo que nunca fue futbolista y más bien a la hora de nosotros salir a entrenar, a jugar un partido, teníamos que hacer algunas peripecias para poder abandonar la casa sin tener problemas con nuestros padres. Pero yo creo que mi papá nunca se dedicó al fútbol ni le gustó, creo. Para no ser ya después cuando ingresamos a Primera División, que sí, él algunas veces nos seguía a los estadios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y es muy lindo, Andrés, vuelvo a traer a colación que el papá de Mario, don Segundo Hernández, con quien trabajó fue con Ferruco Herrera. Y Ferruco Herrera, el hombre fuerte de los caminos de penetración y carreteras de Costa Rica y parte de mantener y hacer la Panamericana, fue el hombre que jugó con el Club Sport Herediano muchos años antes. Y posiblemente en algunas conversaciones, ya cuando ve a sus muchachitos tocando y querer jugar el fútbol, posiblemente incursionó también Ferruco Herrera en decirle, dejarlos que jueguen fútbol, yo jugué fútbol. No, pero llama la atención, ¿cómo no? Llama la atención algo, vamos a saludar antes de continuar. Vamos a saludar a Johnny Salazar Morales, que dice que nos observa desde Guapiles. Para Jackson Chinchilla Araya también el saludo especial. Para el doctor Ronald Rojas Córdoba, que dice saludos mis estimadísimos amigos. El doctor Ronald Rojas Córdoba. ¿Cómo no? Un gran amigo. Y Carlos Alberto Hidalgo Castro dice que bien Andrés, saludos a todos, muy bien. Unos se vienen de Zarcero y otros nos vamos para allá, es cierto, Carlos Hidalgo.
es de acá de San Roque y hace ya bastantes años es policía en Salcero y vive en Laguna de Salcero. Bueno, queremos que interactúen en este programa, amigos, comuníquense. Lo que llama la atención de don Mario, ¿cómo no?, que a pesar de no ser su padre, un gran futbolista, o un futbolista, o que por lo menos le gustara el fútbol, claro, tuviera varios hijos con una amplia trayectoria en lo que es fútbol. Bueno, pero es que volvemos a lo mismo, que es el ensanche del fútbol o del deporte. Cuando ya ellos llegan a San Carlos, a Villa Quesada, en aquellos años que llegan acá, lógicamente que San Carlos ya comenzaba a dar picos del fútbol. Habían placillas por todo lado, los chiquillos mejengueaban las escuelas, cuando Mario ya se interna en el Liceo San Carlos y todo eso, de ahí en adelante lo que vamos a ir hablando. Pero hay que hacer un recuerdo muy lindo, histórico, para Costa Rica, para que ustedes comprendan el detalle, por qué San Carlos es pujante en el deporte del fútbol. San Carlos arranca en 1935 con un equipo conjuntado, el San Carlos FC de aquellos años de 1935. Se van a Nicaragua, que Nicaragua era un poderío en el fútbol en Centroamérica, hacen unos partidos, los ganan invictos. Cuando regresan, aquí es una quijotada lo que ya San Carlos había hecho. Entonces aparece Liga Deportiva Alajuelense solicitándole a San Carlos que van a viajar a San Carlos para hacer un partido ahí donde está el Parque Central de Ciudad Quesada, y Alajuela llega ahí con todos los grandes de Alajuela. Estamos hablando de Alejandro Morera Soto, estamos hablando del Indio Buroy, estamos hablando del Indio Retana, estamos hablando de Carlos Alvarado Pichoncito, jovencito. Ahí venían los grandes, Chiseta Rojas, ahí venían los grandes de la liga. Y entonces en el partido, en un accidente, en un choque personal, Monchillo Gómez choca el balón, lo que llamamos un tarabonazo, con el Indio Retana y lo quiebra para el resto de su vida. Al mejor jugador de Costa Rica en ese momento. El Indio Retana era el mejor jugador de Costa Rica, todavía no era Alejandro Morera. De manera que esa historia queda por ahí. Entonces San Carlos se destapa en el fútbol y cae el año 62, pero ya habían pasado ellos por infantiles, por mosquitos infantiles, juveniles, y llegan a la primera división de tercera división. Ahí se incursiona Mario jovencito. Mario, qué lindo 1962 para vos. ¿Qué recordás del 62? Mira, en el 62 me acuerdo yo así rápidamente de que sí, San Carlos estaba organizado, y si no me equivoco, en el 62 el equipo de San Carlos fue a jugar a Tierras Blancas. A Tierras Blancas del Sur, ya a celebrar. Sur, correcto. Como no. Y yo no fui, yo estaba muy jovencillo y no me llevaron, y únicamente me pude dar cuenta por comentarios que tal vez alguna vez hice con mis hermanos y con otros jugadores que comentamos acerca de esa girita, famosa gira, que por cierto dicen que se encontraron a la hora que aterrizaron en el Coco. Ajá. A los jugadores de San Carlos con bolsas de manigueta, que era lo que llamaban. Llevábamos un jugador amigo de la familia de Mario, a Guilla Tetilla, ¿te acordás? Un famoso jugador y un jugadorazo. Él llevaba su uniforme en la cajita de madera que tenía un huequito para que saliera el serrucho. Vació las herramientas de carpintería y echó su uniforme ahí. El hombre iba con ese maletín de madera para Tierras Blancas a celebrar lo que ya ellos habían ganado para el 62. Se refría un poco el equipo y no participa en 1963, sino que tienen que esperar hasta el 64. Juan, perdona. ¿Cómo no? Ese refrío que hablas vos es debido a que hubo problemas con la federación. Claro, porque claro San que sí, Carlos nos quiso ganaron un campeonato. Correcto, y San Carlos no quiso participar en el año 63, creo. Sí. Me corregiste si estoy equivocado. No, estás en lo correcto, sí. Porque nos ganaron con Puriscal. Correcto. Nos ganaron con lo de Puriscal, el cantón de Puriscal en la provincia de San José. Nos gana por el golaveraje, habiendo realmente merecido San Carlos ser el ganador absoluto, pero aprovecharon eso nada más de ese errorcito que San Carlos no interpretó la forma del reglamento de competición, y en esa oportunidad entonces Puriscal llega primero a segunda división. Don Juan, aclárenle un poco a la afición, a la audiencia, sí, lo del golaveraje, porque
creo que habrán algunas personas más bien jóvenes que cuando usted dice el gol averaje... Sí, es correcto, no, sí, es correcto, Andrés, te agradezco mucho y frenamos, ponemos hasta freno de parqueo, como dicen, para aclarar esa pregunta. El gol averaje viene del derivado de inglés, todo el fútbol, las reglas son en inglés, el foul, el offside, todo eso, ¿verdad? El goalkeeper, todo eso, ¿verdad? El kick the ball, todas esas cuestiones son en inglés. Pero entonces, ¿qué sucede con el gol averaje? El gol averaje es la diferencia de gol de un partido con otro partido. Entonces, San Carlos y Puriscal tuvieron una diferencia de un gol, pero ese gol aún así estaba a favor de San Carlos. Pero en la competencia, Puriscal, el partido principal se lo superó a San Carlos. Entonces Puriscal va primero a segunda división. Pero el gol averaje es eso propiamente, la diferencia de gol en partidos de diferentes fechas. Eso está bueno saberlo. ¿Cómo no? Podríamos decir que es ahora, como se presenta ahora, partidos donde el gol de visita vale doble. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí podríamos arribar que viene siendo esa conclusión ya en lo final, pero ya intervino FIFA. Ya no los pueblos. Pero fíjate, con la gama de jugadores, Marito, hago el recuerdo para que tu memoria entre en acción también, porque vaya, Mario participa con todos ellos. Estamos hablando de porteros como Guido Chacón Palma, Heriberto Quesada Ulate, Ricardo El Oso Murillo, de Luis Chacón Obando, de Johnny Carrillo Vargas y de Enrique Cibaja. Era una gama grande de 6 porterazos que tenía San Carlos para escoger y todos fueron participados allí en esa selección. Guillermo Coco Hernández en las defensas, Miguel Arce Arroyo, Efraín Chacón Obando, Francisco Solís Quirós Pachico, Máximo Chacón Obando, Joaquín Bernardo Carrillo Vargas, Hernán Quesada Ulate, Pachi Sauma, Juan Alberto Barbosa, Carlos González, Heralán González, que de Dios goce. También algunos de estos jugadores que hemos mencionado de Dios gozan. Les vamos a especificar ahora dentro de algún momentito cuántos de este grupo realmente no están con nosotros, pero que siguen estando con nosotros en este recuerdo. El Arenal González, cómo no, un jugadorzazo, el último retoño de los grandes defensas de San Carlos, Carlito González. Yo me lo encontré una vez en Santa Rosa de Pocosol. Dice Ronald Córdoba, el doctor Ronald Córdoba, Juan, en ese tiempo era Liga Nacional, Liga Mayor y Liga Superior. Hoy Linafa, Liga de Ascenso y Primera División. Wonderful, magnífico, muchísimas gracias. Todavía mejor aclaración esa. Eso es, doctor, muchísimas gracias. Seguimos con esa gran lista, entramos ahí a los mediocampistas. ¿Cómo no vamos a recordar desde esa fecha a Arnulfo Chacón Obando, a Hugo Jiménez el Cabrito, a Enrique Erra Murillo, a Islán Chávez, a Enio Hidalgo, a Felo Araya Chávez, a Felo Vargas González, a Lalito Gamboa, a Rigo Núñez? ¿Cómo no vamos a recordar a Orlando Gamboa Altamirano, a Emilio Rodríguez, a Carlos Mejía, a Edgar Renco Hernández, a Edgar Arce, a Francisco Calderón Quesada, a Mario Hernández Rojas, que es el homenaje que tenemos hoy, a Moma Gutiérrez, Norman Gutiérrez Piedra, a Arnoldo Hidalgo Quesada, a Omar Herrera? Es un grupo enorme que le dio a San Carlos lo que se llama la catapulta de llegar a los grandes equipos de Costa Rica y del mundo. Fíjate nomás, toda la trayectoria de Coco Hernández a la par de su hermanito menor Mario Hernández y de Renco Hernández llega desde el 62 hasta el 70 y el 78 con el Deportivo Saprissa y con la selección de Costa Rica. Mario, por favor, esta lista, ¿qué te hace pensar? Juan, es cuando uno ve en este momento, digamos, que nuestros compañeros, la cantidad, lo que me ha llamado la atención es la cantidad de personas fallecidas. Y a la hora de darle el sentido pésame a todas estas personas, es llamativo y se pone uno a ver lo difícil que se compenetra uno para poder decir y contar una historia acerca de un compañero y saber que está muerto. ¿Cómo no, Mario? ¿Cómo no? Por eso hemos dedicado, señoras y señores, entre nosotros, con Andrés Madrigal, y esta su leyenda deportiva de Costa Rica, y con una gran
actuación que está haciendo Juan Carlos Miranda, nuestro camarógrafo, manteniendo una proyección de una transmisión nítida que lamentablemente la vez pasada no la pudimos hacer, pero que aquí la estamos repitiendo en vivo y con todo cariño. Qué linda la historia, Mario, porque entonces nos remontamos ya de 1962, mi querido Andrés Madrigal, 1964, de brincarnos ese 1963, 1966, 1968, en sí el juego, el fútbol de Mario Hernández Rojas. ¿Qué dice Mario? Bueno, sí, correcto, definitivamente 62 yo no jugué por mi juventud. Digo yo que por eso fue que no... Quizás por eso, pero no estabas en condiciones de jugar, era una belleza. No fui llamado a... ¿Qué edad tenías ahí más o menos, Marito? Debe haber tenido como 16, 17. 17 años. Bueno, imagínate, Pelé llegó con 17 al Mundial, al primer Mundial que él participa. ¿Por qué no iba a poder participar, Marito, ahí si no había problemática de que entrara a jugar X jugador? No se investigaba mucho la edad. Si se investigaba, si se pasaba de una edad peligrosa ahí para jugar al fútbol. Pero Marito se quedó en casa. Sí, pero también, Juan, una cosa importante. Sí. Yo considero que el hecho de que yo no era un buen estudiante. Sí, también. En aquel tiempo. Lógico. De que estaba en el cuarto, quinto año y tal vez mis padres y mis hermanos pues optaron que era mejor para mí esforzarme un poquito más en el estudio que irme a jugar fútbol. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces definitivamente eso fue lo que sucedió. Yo no jugué en el 62, vino el 63, estuve en la Universidad de Costa Rica, 63, 64 y resulta que por cierto allá en la Universidad de Costa Rica había pasado la erupción del volcán Irazú. Es correcto. Y recuerdo que entrenábamos... Muy despuesito de la llegada a Costa Rica del presidente de Estados Unidos, John Kennedy. Correcto. Y llegábamos a jugar y era el polvazal lo que salía. El cenicero que había en todo el país. Y recuerdo que el entrenador, el jefe deportivo en la Universidad de Costa Rica, era el licenciado Rodrigo Leiva. Y me llamó aparte y me dijo: Mario, a usted lo queremos en la selección de Costa Rica, en los Juegos de Junco se llama, y hay que ir a Guatemala y de defensa central. Yo muy poco he jugado o casi nunca, de defensa central, y fui llamado para defender los colores de la Universidad de Costa Rica. Y recuerdo que despuesito de eso me llamó más la atención de venirme aquí a San Carlos. Tenía novia en aquellos tiempos y además de eso fui llamado por algunos jugadores y familiares y tuve que dejar el estudio para hacerme presente aquí en San Carlos, conseguir trabajo. Mi hermano Oscar tenía la cantina famosa La Centralita y ahí comencé a trabajar. Más luego me ingresé a la Caja Costarricense de Seguro Social. Allá en el 65 creo me pude afiliar directamente a la Junta, al equipo digamos al Seguro Social, y después de eso pasé a jugar con el San Carlos. Con el San Carlos, correcto. Esa es una historia muy linda que vamos a... Ve qué interesante dice Jackson Chinchilla, porque el viernes teníamos toda una descripción de una reseña muy completa. ¿Cómo no? Que no la tenemos hoy a mano, pero bueno, tenemos a Jackson Chinchilla Araya soplándonos acá. ¿Cómo no? Bienvenido, Jackson. Datos. Claro. Y dice: Mario Hernández juega 85 juegos en primera división con 37 goles anotados. ¿Cómo no? Es lo que yo te decía. Correcto. Es que el historial, Jackson, el historial de Mario es muy lindo, porque precisamente estriban ahí diría yo que tres, pero dos de las mejores tripletas de marcación de goles, Mario. Pero vamos a entrar al 64. ¿Qué pasa en el 64? Todos los equipos del país se le vienen encima a San Carlos, porque ya sabían que tenía ahí bien afilado, porque no perdieron ellos el año 63
y continuaron entrenando y entrenando y entrenando, y en la incorporación de Mario, jovencito y a todo meter. Francisco Calderón, jovencito y a todo meter. Carlos Mejía de Florencia, Carlito Mejía, trabajando en agricultura con machete y con pala y con pico. En Florencia el papá le permite venir a entrenar y seguir y seguir y seguir con ese San Carlos. Arnulfo Chacón igual. Una cosa muy linda, ellos comienzan a entrenar duro, fuerte, fuerte. Óigame, Carlos, se armó el mejor equipo de segunda división de Costa Rica. Mario, ¿te acuerdas bien eso? Sí, correcto, Juan. Yo creo que nosotros tenemos un equipo muy poderoso. Bueno. Correcto, era una amistad que había entre nosotros, era una familiaridad que nos permitía, pues si uno hacía una cosa, pues el otro estaba dispuesto a, si había algún error, a enmendarlo, y así eran los partidos, ¿verdad? Nosotros no discutíamos, no... Era tan compacto que Pachico Sánchez, que fue el que llegó a cogerlos a ellos en el 64, y Marquitos Arce como asistente. Marquitos siempre estuvo con ellos allá, y Marquitos venía desde el refugio y venía de haber participado en impulsar lo del desarrollo del Maravilla de Primera División. Marquitos está de asistente con Pachico Sánchez en esa segunda división, pero el equipo compacto, la alineación compacta que mantenían ahí estaban Heriberto Quesada Ulate, Miguel Arce, Juan Alberto Barbosa, Enrique R. Murillo, Guido Chacón Palma, que era el portero titularísimo, Coco Hernández, que era el cuarto defensa titularísimo, Carlos Mejía, que era el puntero derecho titularísimo, Enio Hidalgo, el mediocampista titularísimo, con Arnulfo Chacón y con el Cabrito Jiménez. En esta fotografía no aparece el Cabro, por una sencilla razón, pero están Pachi, están el Renco Hernández, Mario Hernández y Francisco Calderón, y la mascotita que miran todos los sancarleños. ¿Por cuál razón? ¿Fue el que tomó la foto? No, Olivera. El Cabro venía porque tenía un trabajo con su hermano en unos autobuses, trabajaba con Daniel Villalobos. El Cabrito muy responsable, porque el hermano le decía: yo te sostengo en el fútbol, pero tú tienes que trabajar. Ese partido no lo participó Cabrito, pero de ahí en adelante él se pega con ellos y no se vuelve a separar. Pero lo importante de esto es que la mascotita que observan en esta foto los sancarleños, la mascotita de la segunda división, campeona del 64, la mascota es Ronald Vega Quesada, hijo de Danilo Vega. Ese Ronald es la segunda mascota popular de San Carlos. Me desplazó a mí porque ya yo era el narrador y era ya el muchachón, ¿verdad? Pero Mario, ese equipo compacto en el Estadio Nacional, en el Estadio de Heredia, en el Estadio de la Liga, en cualquier estadio jugaban, que era una maravilla. Acuérdate viendo esa fotografía, Mario. Es correcto, Juan. Yo lo llevo muy presente porque siempre he tenido muy buena amistad con los jugadores, compañeros, ¿no? Y definitivamente uno ve aquí, pero vuelvo a pensar en lo que te decía anteriormente, la cantidad de muertos. ¿Cómo no? Aquí tenemos a Miguel Arce. ¿Cómo no? A Barbosa. ¿Cómo no? A Enio Hidalgo. Tenemos a... Pero es el hermano de doña Elsie. Correcto. Enio, correcto. Sí, esos son los del equipo. El primer del equipo del 64. Del 64. Sí. Tenemos como 4 o 5 ahí. ¿Cómo no? Definitivamente es bonito comentar, pero tal vez sí, cuando uno está vivo, ¿eh? ¿Cómo no? Podríamos decir, el día de mañana... ¿Usted recuerda y cuál fue para usted el mejor gol y por qué fue el mejor gol? Bueno, yo de los goles que anoté, yo creo que hice muchos goles y buenos goles. Uno que me llama la atención, una vez en el estadio aquí en San Carlos, anoté un gol, creo que fue en segunda división, que me burlé como a 2 o 3 defensas y me salió portero y se la toqué de una forma, no sé de dónde me salió, pero algo sensacional, y llegué a tener atenciones para el gol y decirme que era un gol que solo nos anotaban en aquel tiempo de fútbol aquí en Costa Rica, de Álvaro Murillo. ¿Cómo no? Y para hablar de Álvaro Murillo había que quitarse el sombrero e hincarse. Claro. Y yo lo llegué a hacer, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero también me acuerdo un gol que le hice a Didier Gutiérrez. El de Punta Arenas. Punta Arenas, sí, aquí en San Carlos. Y en San Carlos.
En San Carlos hiciste el primero acá, del segundo partido en primera división de San Carlos. Le hice un disparo a Diego Gutiérrez de ¿de qué? Unos 27 metros de distancia. ¿Cómo no? Y se lo hice y se lo coloqué en el ángulo superior izquierdo a uno de los mejores porteros que ha tenido Costa Rica. ¿Cómo no? Eso me hace sentir muy feliz. También se lo hice a Flaco Pérez, a Mario, sí, que con el cual guardo muy buena relación. Y ahora que hablamos en este momento, me va a desviar un momento. ¿Cómo no, Marito? Ayer, en el día de ayer, fue enterrado un gran amigo mío, compañero en la Caja Costarricense Seguro Social, Manelo Villalobos. Anoche lo enterraron, ayer lo enterraron. Del Herediano y de la selección. Y fue jugador, compañero mío con el equipo aquel que hemos hablado. De la Caja. Las estrellas de la Caja. Sí. Él fue jugador del equipo y fue compañero mío allá también. Nos inclinamos entre nosotros, Andrés. ¿Qué te ha parecido para que entre nosotros y Leyenda Deportiva hayan madurado esta idea de realizar estos programas, de estos homenajes a estos grandes veteranos y propietarios del impulso, el buen desarrollo del fútbol en San Carlos? Nadie antes lo había hecho. No, y es muy interesante porque, bueno, yo por lo menos he escuchado El Refugio es Maravilla en una canción que hizo Llano Pérez, hablando, que por cierto no le dieron mucha pelota en la Asociación Deportiva San Carlos, fue una lástima, porque era un tema muy bueno, pero no le dieron mucha pelota ahí. Y es bueno que las nuevas generaciones conozcan cuál es la historia. Uno, esa parte tuya con la interrupción, esa parte tuya con lo que están mencionando que es verídico. Esa fue una parte que sí, correctamente la hizo Marquito Salce. Marco los une a ellos porque se separan un poquitín del Maravilla por el desaliento que hubo con el 62. Marco los carbonea y los mantiene ahí en lo del Refugio. Ahí están Miguel Arce, Arnulfo, Coco, Pachico, Felo Araya, Guido Chacón, Islán, Hernán Quesada, Pachi Sao Marrenco Hernández, Francisco Calderón, Leonel Zamora, Moma Gutiérrez. Los mantiene en fuga, ahí los mantiene calientes, ahí bien calientes. ¿Qué pasa? Cuando se arma el equipo del 64 no los paraba nadie, Mario, y ahí va usted incursionando ya. Estaba viendo esa foto, Juan, y el comentario que hacías en esos momentos. Claro. Vos ves que yo no estoy ahí. Sí. Y yo creo que el asunto es que yo fui el que tomé esa foto. Ándele. Y entonces no quedé. Ellos andaban juntos. No quedé en Mario, así andaban juntos ustedes. Esa foto es en Zarcero, fue la vez que fuimos a jugar en Zarcero. Sí, en la canchita de Zarcero. Correcto. Porque mira, es que la cosa tiene historial, Andresito. Ciudad Quesada compite con Laguna antes de llegar a Zarcero, compite con Zarcero, contra Zarcero, compite con Grecia, compite contra Naranjo, compitimos contra Palmares, contra San Ramón, contra Orotina, contra San Mateo y en Alajuela, en la provincia de Alajuela, contra el Turrúcares de Alajuela. Y fue muy duro porque ahí había quereme jugadores, a todos se los llevaban ellos. Y cuando ellos llegan al estadio de la Liga, es donde viene esta foto grande del recuerdo del 62. Ahí dejaron ellos el acetato al fútbol de Costa Rica, que los sancarleños eran categoría métale pluma. Liga Deportiva Alajuelense observa a Efraín Chacón Obando y se lo llevan para la Liga. A Felo Araya Chávez y se lo llevan para la Liga. A Enrique Cibaja y se lo llevan para la Liga. A Omar Herrera y se lo llevan para la Liga. Y se iban a llevar a Coco, es que Coco dijo no. Coco tenía en su memoria, si algún día me voy a jugar con un equipo, va a ser con el Saprissa. Es decir, la historia de estos futbolistas no es jugando. ¿Cómo está la interacción ahí? Coco era sapricista, entonces. Yo creo que sí, la familia, yo creo que siempre hemos sido más sapricistas que otra cosa, sin contar que tenemos que decir que somos sancarleños por el hecho de haber jugado los tres hermanos juntos, pero sí jalaba uno más para Saprissa que para cualquier otro equipo de primera división. Pero vea el fenómeno. Sin embargo, Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica ha sido el principal colaborador del San Carlos Fútbol Club, del Maravilla y
de ese equipo que llegó a triunfar, porque la liga siempre lo apoyó. Vino Nelson Morera acá a ayudar, mandó a Gilberto Pérez para acá, y así por el estilo se llevaron jugadores, hubo ahí cositas, y en lo sucesivo quisieron seguirse llevando jugadores que entre esas grandes estrellas ya en el fútbol que llaman más moderno, se llevaron a Deiber Vega aquí del barrio San Martín. ¿Ve? Es decir, cositas muy bonitas. Pero miren, yo quiero hacer un paréntesis muy bonito acá. El equipo ese famoso de San Carlos que fue a Nicaragua, aquí en este homenaje de Mario Hernández, Mario le abre un campito a ese recuerdo de 1935, a estos apellidos de familias sancarleñas. Joaquín Piquín Celedón fue un zapatero en San Carlos, que fue un gran jugador. A Mejelo Murillo, el hombre más conocido en Villa Quesada como un evangélico, igual que Cosme Mejía, pero fue un gran jugador, Mejelo Murillo. Bolívar Arroyo, un gran futbolista en aquel entonces. Orfilio Hidalgo, un gran fundador, y yo diría el acetato del fútbol de San Carlos, Orfilio Hidalgo. Lillo Gómez, hermano de Monchillo Gómez. Héctor Botija, que vino de Arajuela. Es decir, estamos hablando de 1930-1935. Adrián Rojas, que puso la primer planta hidroeléctrica en San Carlos, era futbolista. Nacho Rodríguez, que nos vendía los refresquitos en la esquina de la primer plaza de Villa Quesada, después de la del Parque Central. Es decir, Rodolfo Bustamante, el papá de Arturo Bustamante, fue un gran jugador y fue un gran aficionado de Papo Bustamante. Don Beto Hidalgo, otro gran jugador. Julio Hidalgo, otro gran jugador, y Juan Rodríguez de la familia Los Rodríguez. Entonces todo eso se remontó después, 62, 63, 64, 65, y aquí estamos en el homenaje con Mario. Mario, perdóname, no hablaste ahí, no sé por qué, yo siempre saco a relucir eso. Sí. Los jugadores que dice usted que Alajuela se llevó, entre todos los que dijiste vos ahí, no nombraste. No, del grupo tuyo. Luego, o sea, hay una intercalación ahí, Mario tiene razón. Antes de eso se había producido que llegaron a la Liga Deportiva Alajuelense, estando el Macho Galde antes de venirse para San Carlos, Tulio Corella. ¿Cómo no? Un porterazo que Mario tuvo el gusto de pequeñito de verlo, lo mismo yo, pero esa fue una historia. Y la otra historia más grande del fútbol de Costa Rica, salió de San Carlos el portero más grande al Génova de Italia. Primero que ningún costarricense a jugar de portero en Europa, al Génova de Italia. ¿Se acuerda usted de Zúñiga? De Hugo Zúñiga. No. Ese era el portero de este equipo. Pero claro, al hombre antes del 34 se lo llevó a Italia para el Génova, a Hugo Zúñiga. Ese es el primer portero de exportación de Costa Rica. Resulta que en la Biblioteca Nacional sí encontrase el historial y se quedó a vivir allá en Génova, Italia. Me mandó en 1958, cuando yo comienzo en la radio de deportes, con Orfilio Hidalgo, una cartita donde me dice: gracias, Juancito, por hablar de Hugo Zúñiga. Guita Zúñiga, hermano de él. Portero. Porteras. De la Libertad. ¿Cómo no, de la Libertad? Ahí en el Estadio Nacional terminó vendiendo empanaditas y él me dice: Juancito, mi hermano lo quería mucho a usted. Lo recuerda mucho. Claro, ya nos murió. ¿Me entiende? Pero fue recíproco. Volvimos a tener a alguien de Italia que cayera aquí a San Carlos y fue el entrenador de Marito, que fue Desear Micheli, un italiano. Correcto. Tómalo. Mario, sigue, háblanos, cuéntanos, introduce tus comentarios. Sí, ahora que hablar de Jos Micheli. ¿Cómo no? Fue un entrenador, fue un italiano que llegó a Costa Rica y aparentemente dejaba mucho que decir. Claro. Pero fue, creo que muy poco el tiempo que estuvo Micheli con nosotros. Un añito. Por cierto, hace unos años recibí una llamada de Micheli de Italia para comentar mis asuntos del deporte, y pues nos saludamos, pero ya era muy tarde todo el asunto de mi accidente y los problemas de él también en el aspecto de Italia, pero siempre guardaba muy buena amistad para todos los jugadores, y esa vez lo hizo hacer público por mi medio con todos los
que él nos dirigió aquí en San Carlos. Cómo no, Mario, cómo no, y él los quería mucho. Incluso a mí tuvo el gusto, cuando yo me fui para Australia en el 1970, yo me estoy en Australia del 70 al 76, y Micheli me llamaba a mí a Australia y hablábamos. Tenía la facilidad él de poder hablar conmigo porque él iba a un teléfono del hermano de él, que era el director de correos en Roma, y de ahí me hablaba. Y él siempre decía y recordaba: Juan, bueno, y Micheli se llevó a su señora, una sancarleña, y allá crió la primera hijita que nació en San Carlos. La crió allá, y es profesional, y viven en Italia desde hace mucho tiempo, donde les enviamos un cariñoso saludo, porque estoy seguro que ellos pellizcan siempre todo lo que es de San Carlos en la internet para verlo. Andrés, ¿cómo va la interacción ahí? No, claro que hay gente que pellizca incluso fuera de Costa Rica. ¿Cómo no? Y en la actualidad lo hemos visto, bueno, ahora está en Costa Rica, pero lo hemos visto con Carlos Mejías, el exlocutor de Radio Santa colega Clara, Carlitos, que pasa bastantes meses en los Estados Unidos, pero es como que estuviera ahí en la acera del parque. Él se entera de todo lo que acontece en este pueblo, y es algo maravilloso. Algo que tienen. No vamos a saludar únicamente, nadie ha escrito después de Jackson, pero sí vamos a saludar a Vera Marín Rojas, que nos está observando, es una vecina nuestra, hermana de los Marín, músicos de San Martín, y para ella también el saludo especial. ¿Cómo no? En esta media mañana y tarde que ya vamos iniciándola. ¿Cómo no? Muy bien. Mario, llegamos entonces ya a la primera división. Ya nos salimos de todo lo que fue el arranque, el inicio. Llegamos a primera división. Mario, ese equipo de 1966, hoy en estos 55 años que estamos celebrando, desde aquel 9 de mayo del 65, que se inscribe a San Carlos ya, para que entre a la primera división en el 66, un 13 de abril a las 7:45 de la noche, el primer partido. Mario, ¿por qué aquello de los Diablos Rojos? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo no estoy muy enterado, pero probablemente en aquel tiempo el San Carlos FC tenía un uniforme azul, totalmente azul, camiseta, pantaloneta, medias, y uno que teníamos con más deseos de usarlo, y así por el estilo, que era el rojo, y probablemente por ahí llegó el asunto de los Diablos Rojos. Pero no puedo asegurarte que eso sea. Sí, porque llegaron hasta tener un mascotón allá afuera en las mallas, en las graderías ahí, un diablillo rojo por todo lado ahí haciendo loco, ¿verdad? Don Marico, ¿le gustaba más los Diablos Rojos o los Toros del Norte? ¿Cómo se puede como nickname ahí. Sí. Sí, es que yo tengo que regresarme un poquito más, y yo tuve problemas en los años 67, 68, diría yo, de que era jugador de San Carlos, y además de eso me había comprometido con algunos compañeros y amigos de la Caja Costarricense de Seguro Social para tener un equipo ya netamente de funcionarios de la caja, y entonces de vez en cuando me tenía que hacer escapadas para poder estar en San José ayudándoles a ellos, y al día siguiente tener que venir a jugar aquí con San Carlos de acallado, pero más de una vez lo hice. Y ahora que hace un rato te conté, Juan y compañero, de que ayer enterraron a un compañero y funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social, Manelo Villalobos, claro. y así por el estilo formamos un equipo de eso, de estrellas de la caja, donde la mayoría, por ahí anda una foto de que la mayoría de los jugadores eran seleccionados. Y le contaba un día estos a Juan yo de que cómo era posible que un equipo de digamos casi de canchas abiertas, porque eran funcionarios de la caja, no eran jugadores eran jugadores de gran valía, pero en su equipo. El caso de tener nosotros estrellas de la caja, claro, a jugadores de la categoría, bueno, 3 porteros grandes, de los mejores que ha tenido el fútbol nacional. Correcto. Claro. Y hablo de Juan Gutiérrez, de Emilio Zagot,
del Cholo Sanabria, que fue un portero de Saprissa. Claro. Y digo yo, como uno siendo entrenador o director técnico, yo que tuve muy pocas oportunidades de ser director técnico o entrenador, pero para poner a un portero en ese momento. Yo tuve con el equipo del Seguro Social en algunos partidos a nivel nacional. Ajá. De que tenía problemas con la portería. ¿Por qué? Porque yo tenía un portero demasiado bueno, que no recuerdo el nombre en este momento, y tenía otro que era el suplente, un magnífico jugador y compañero mío, que hablo de Johnny Carrillo. ¿Cómo no? Pero yo tenía la salvedad de que si yo dejaba a Johnny de suplente, me podía ayudar en cualquier momento, en cualquier otro puesto del equipo. Y el portero titular que yo tenía se defendía únicamente en la portería. Entonces... No, y es que Johnny Carrillo cobraba mucho por jugar. Johnny era tremendo, era un vacilón Johnny, ¿verdad? Cosa más linda. El saludo de Buenavista, vamos a hablar de Buenavista, de Ciudad de Quesada, sí. Roberto Arrieta, que se nos está observando. Claro, felicidades y saludos ahí. Vean lo lindo como Mario, en toda esa bolsa y en todos los árboles que tiene en la casa y todas estas cositas que yo le pedí, Mario, tráetelas. Así mantiene estos afiches, Mario. El recuerdo de todos sus compañeros, o sentarlo ahí con la fotito en cuadro y el nombre y el puesto del jugador. Fueron compañeros grandes de los internacionales. Juan Ulloa Ramírez tuvo jugadorazos ahí como Claudio el Cabo Martínez, como Porfirio Córdoba Villalobos. ¡Qué señor defensa, Mario! ¿Te acuerdas de Porfirio? Juan, sí, definitivamente. Y debo contar una historia bonita. Hace ya varios años, no recuerdo, recibimos una llamada de Guanacaste y resulta que era el compañero nuestro de San Carlos, Porfirio en Tilarán, creo, no recuerdo bien, y resulta que nos invitó a estar allá. Entonces ahí apareció mi sobrino Macho Ramírez, Tuquillo, sí. Y nos dice, vamos, yo lo llevo. Y él nos llevó en su carro y nos fuimos para Nicoya, creo, más bien, Nicoya. Y resulta que llegamos a Nicoya y era una cantidad un poco llamativa y era gente que nos estaba esperando allá en la casa de Porfirio. Allá tuvimos de todo, porque nos dieron de cervezas a desayuno completo, y nos dio muy felices de saber que teníamos compañeros ahí, gente que quería conocernos, y además de eso una marimba, 2 marimbas creo en ese momento, que estaban ahí para atendernos a nosotros, y eso llama la atención porque estábamos los 4 hermanos de San Carlos y el sobrino, que era Macho. Que era Machito Ramírez, el Tuquito. Y tuvimos una atención demasiado grandiosa. Don Mario, ¿en qué momento empezó usted a recibir su primer salario como jugador? Bueno, una pregunta muy rara, porque yo creo que yo nunca recibí un salario de específico parte de San Carlos FC. No. San Carlos, nosotros no, creo que no recibíamos salario. Fue un equipo que jugó a honor en siempre. Casi siempre, creo yo, porque yo vi que el San Carlos FC le entregó a un jugador, compañero nuestro, de Alajuela, cierta cantidad de dinero para que jugara con San Carlos, para que defendiera los colores. Y nosotros era como que sin importancia que le entregaran cierta cantidad de dinero y que a nosotros los que éramos de aquí del cantón pues no se nos reconociera nada. Pero yo nunca, ninguno de los compañeros, muy pocos, opinaron de que se nos debería de dar. Imagínese, don Juan, lo que era jugar a honor
y jugaban. En primera división. Y ahora que ganan salariazos a veces no juegan. Por eso es que cuando uno mira, por eso es que en la entrevista tras anterior que vos me hiciste personal a mí, yo tuve que contestarte la verdad. Andrés Madrigal me hacía la pregunta, Mario, de que en comparación al fútbol de atrás al actual, cómo veía yo la cosa. Entonces hay momentos en que uno está ahí mirando un partido de la selección o del campeonato actual y siente uno un poquillo ahí de tristeza porque no es lo mismo, ¿verdad? Y no es lo mismo, no hay la calidad, no hay la madera que teníamos. Y que en se están echando un buen billete. ¿Cómo no? Ganando grandes sumas de dinero, muchachos, es increíble. Correcto. Pero es correcto lo que dice Mario. Es correcto, pero yo me pongo a veces a pensar, si a nosotros viviéramos esta época donde los salarios de los jugadores es por millones, porque tenemos que hablar así, por millones, yo creo que nuestro equipo de los jugadores, había algunos compañeros que sí nos gustaba de vez en cuando tomarnos unos tragos, una cerveza, trasnochar. Por cierto, ahí le regalé un documento de... Sí, cómo no. De la Junta Directiva. De la Junta Directiva de San Carlos sobre los acuerdos para evitar que trasnochar y todas las cuestiones del equipo de San Carlos. Y resulta que ahora, si yo estuviera en este tiempo, y que no me hubiera ocurrido el accidente, yo creo que lo mismo más de otro compañero, no pasaríamos al frente de una cantina para que no nos tuvieran que llamar la atención y que nos rebajaran el salario. ¿Cómo no? Pero ahora, como no nos pagaban, nosotros no éramos muy responsables. En ese sentido, pero había un fenómeno. Ellos rendían y eso no se notaba. No se notaba. Ningún tipo, digamos, porque no lo podríamos llamar tal vez como irresponsabilidad. Eso era jogoso, muchachos jogosos ellos. Mario Hernández y Hugo Jiménez, el cabrito, eran tremendamente escurridizos y no se sabía dónde estaban, pero aparecían ahí. Arrancando el partido estaban ahí y eran titulares. Sí, Andresito, ¿qué más tienes ahí? Que me llamó la atención ese asunto. Dice Lorna Murillo Aguilar, que nos observa desde Zarcero, linda entrevista, soy aficionada al equipo de San Carlos, incluso fui a la final cuando quedaron campeones. Y Juan Bautista Zamora, dice Escuela Carioca Juan Bautista Zamora, dice excelente programa, los felicito, saludos a don Mario. Es para agradecer a mis familiares allá en Zarcero. Definitivamente tengo que decir claramente, no puedo decir que he convivido con ellos, es mis familiares, pero tal vez a los padres y abuelos de esa persona, de la familia Murillo Aguilar, pues probablemente las reconozca, pero a los hijos ya me es un poco difícil reconocerlo. ¿Cómo no? Andrés, yo quiero dejarle a la afición que está presenciando este homenaje que hacemos a Mario y a San Carlos Fútbol Club y a la Asociación Deportiva San Carlos, que arranca desde el 65 ya con conocimiento de todo Costa Rica. Fíjense que el Club Sport La Libertad de Costa Rica en 1925 es campeón y vuelve a ser campeón en 1929. Liga Deportiva Alajuelense campeón en 1941. El Orión 1994, a 2 vueltas fue campeón invicto. El Deportivo Saprissa en 1952 ha sido el primer y único título que el Saprissa obtuvo en 1952 de campeón invicto. Después fue muchas veces campeón. El Carmen de Alajuela, un barriecito donde apareció y nació el historial de Juan Ulloa Ramírez, el Carmen gana el campeonato en 1961. Después de 2 años de discusión es que lo hacen campeón al Carmen. Hasta en el 63, cuando aparece San Carlos en acción y todo, sin tener que ver con el Carmen de Alajuela, declaran al Carmen campeón de aquel campeonato del 61. Pero lo más bonito es que San Carlos revienta la Asociación Deportiva San Carlos la noche del 15 de mayo de 2019 como campeón de Costa Rica, y ahí está ostentando el título hasta el momento. Es decir, se va logrando aquello. Pero ¿cuántos años se duró para poder llegar? Pero quién sabe, Juan, ahora que veo que usted habla de un campeonato del Carmen,
Y uno dice, bueno, ¿cómo llevarán esas cuentas en la federación? Bueno, sí. ¿Desde cuándo para acá? Porque se dice, bueno, que la liga se quedó en el 29, estancado ahí, que el 29, hay tantos chistes que le sacan con el 29, que Saprissa no sé por cuántos anda. Pues yo en materia de fútbol desconozco mucho, pero entonces uno dice, ¿de qué fecha para acá llevará esa estadística la federación para decir, bueno, el Herediano tiene tantos, la Liga Deportiva tiene tantos? No, sí, ellos lo mantienen. Lo que pasa es que te decía yo en la entrevista inicial la vez pasada y ahora conversando con Mario acá en el homenaje de Mario, el fútbol de Costa Rica es todo una cosa incierta. Déjame decirte que hay un tema grandísimo que tenemos nosotros en Leyenda Deportiva Costa Rica. El primer gol del fútbol de Costa Rica se dice que lo marcó el Macho Madrigal con la Libertad. Pero resulta que se lo hacen a la Gimnástica Española, no de San José de la capital, sino la Gimnástica Española de Limón. Pero no fue que el Macho hizo el gol, fue que empujaron al portero y lo metieron con todo y el balón. Es decir, aquello es una... Entonces, ¿qué fue? ¿Que Macho empujó al portero? ¿Me entiendes? Entonces estamos en la gran investigación que solamente mantenemos por ahí Jackson Chinchilla y este servidor, porque queremos ilustrar cuando salga el libro de la historia del fútbol de Costa Rica, que es donde va a salir la historia de San Carlos, que esa es la historia que yo vengo manejando desde hace tiempo, con datos verídicos y exactos, con fotos y con documentación sancarleña, porque es muy lindo. ¿Cómo voy a escribir la historia de Mario Hernández Rojas, o la del Coco Hernández, o la del Rinco Hernández, o la de Arnulfo, o todos los compañeros de ellos que jugaron, sin tener la verificación exacta de sus datos? Pero entonces ese estadígrafo que tenían tras anterior, de Liga Nacional, de Liga Superior, de Liga Mayor, todo aquello que hubo allá, bueno, eso hay que revisarlo muy bien revisado. Muy bien revisado. Sí, porque uno se preguntará, bueno, ¿desde a dónde llevarán esas cuentas? Dice don Franklin Corrales Araya. Papi Corrales. Papi Corrales, en que nos vemos como Papi Gran Corrales. amigazo de Mario. Allá vive en Heredia ahora. Dice, hola Andrés, un abrazo para Juan y Mario, bendiciones. Don Papi Corrales, que le recordamos siempre acá en Ahí tenés, Mario, dale un saludito. Un saludo muy especial para Papi. Y Papi, te recuerdo ahora, en esos momentos de la vez, valga la pena decirlo, ¿cómo no? La vez que hubo una pelea en el Parque de Ciudad Quesada. Claro. ¿Qué problema que tuviste vos con Papi Sauma? ¿Cómo no? Los dos papis. Los dos papis que yo me di el lujo de ver, porque en ese tiempo yo trabajaba en la cantina de mi hermano en la centralita y me di el lujo de ver esa pelea y estoy muy contento de saludarte, tu familia, y me alegro mucho que estés viendo esta entrevista. Y un saludo muy cordial para usted y toda la familia. La familia de Papi Corrales es una familia lindísima. Yo los quiero mucho porque nos criamos juntos todos también con William, que de Dios gracie, de Dios goce. Con Papi hay una anécdota muy linda que va a sorprender a Mario. Papi Corrales entrena pesas, hace ejercicio en San Carlos, además de que él era corpulento, grande, hermoso. Hombre, llegó a tener los brazos más poderosos que en Costa Rica no le ganaba a nadie a un pulso. Pero nos vamos en primera división a jugar a Cartago. En el estadio de San Carlos hubo un incidente contra Juan Ulloa por parte del hombre transportista y presidente del Cartaginés, Fey Esquivel, apellido Esquivel el hombre, nada que ver con Juan Rápido. Pero nos vamos al partido allá en Cartago. Yo estoy en Monumental, unas casetas altas allá en el estadio cartaginés. Los muchachos le meten 3-1 al Cartaginés. Mario anota el primer gol en ese partido. El Cabrito anota el segundo y Juan Ulloa anotó el tercero. Pero ¿qué pasó? Al ganarle ese partido al Cartaginés, que estaban abarrotadas las instalaciones, no querían aceptar el marcador. Se vinieron encima de los muchos o pocos aficionados sancarleños que iban ahí y los quisieron atacar en las puertas de salida. Se ha parado Franklin Corrales, Papi, con aquellos barazotes poderosos y los hacía tirados como tirar muñequillos de papel. Métale pluma y usted, Andresito Madrigal, a la historia. Dice, bueno, vamos a leer el aporte también de Jackson Chinchilla Araya. Dice Lourdes Rojas Ugalde: saludos cordiales, don Andrés, esperemos en Dios
que este año sea de gran éxito. Don Mario Hernández Rojas, primo de mi padre Jesús Rojas Rojas, oriundo de Salcero, del lado de la Fortuna. Dice que fueron finqueros ganaderos son finqueros ganaderos de la Fortuna, mi padre los aprecia muchísimo. También el saludo para Lucho Monje, que dice abrazos desde Miami, Florida. Bueno, vea usted donde incursiona Luchito Monje de Naranjo. Nos hicimos grandes amigos, Luchito, el saludo para tu persona, un abrazo. Lucho se encuentra con Juan Rápido Esquivel. Cuando yo regreso de Australia en 1976, 76 al 77, me llama Norman Gutiérrez Moma y me dice, te buscaron del Canal 6, coge esa cosa. Yo me vengo de la represa del Arenal, yo trabajaba en mecánica con la represa Arenal del ICE, y me voy a los estudios de Canal 6, y ahí está Lucho Monje. Ese hombre, en blue jean iba yo, no, ya iba de corbata, y me introduce a la gerencia del Canal 6 y me hace ser el narrador del fútbol de Costa Rica en televisión para Costa Rica con Telecentro Canal 6. Lucho Monje, un gran amigo, un gran sancarleño y un gran naranjeño y un gran seguidor de las actividades futbolísticas de San Carlos y un gran profesional en radio, periodismo y en televisión. Mario, salúdalo porque él te estima mucho. Para mí es un orgullo de poder enviar saludos tanto a Lucho Monje, Lucho Monje, que es del lado de Naranjo, claro. Ahí viene mi padre de ahí, amigo de Chochón Corrales. Correcto, ahí está el Chochón, el confinado y compañero en el equipo. Un saludo afectuoso. Igualmente para mis familiares del lado de la Fortuna, los Rojas allá. Y que esperamos poder vernos dentro de poco tiempo en sus casas de habitaciones allá por Monterrey y esos lugares. Mira la historia como continúa, Andresito. Vamos a leer el apunte de Jackson Chinchilla antes. Dale. Dice, Herediano logra el cetro invicto en 1927 y Carmelita es campeón invicto en 1961. Otro aporte de Jackson dice, hay torneos de copa oficiales que la UNAFUT no reconoce, pero la historia sí, como el torneo de Copa Diario de Costa Rica en 1925, ganado por el Herediano. Imagínense, un torneo de Copa en 1925. Imagínate. Y dice André Vargas González, saludos, excelente programa de parte de la familia Cibaja Vargas. Para esta familia Cibaja Vargas un abrazo también y para todos los que están interactuando. Amigos, entramos a la parte más importante, ¿ok? Ellos llegan a jugar en Primera División. El estadiecito de San Carlos apenas lo habían cerrado con una mallita de madera hecha por este señor Osquitar Copper. Dice, no, esto hay que cerrarlo, porque los aficionados se foforean y se pueden meter a la cancha. Pero Oscar Copper, el mismo del ¿cómo mercado? No? Del mercado, de la municipalidad, compañero de Víctor Julio Esquivel Porras Cocoro, mi hermano, en la municipalidad. Entonces, bueno, jugátela ahí, Osquitar, y hacete esa mallita, cerrales, y que siempre sacate ahí, qué sé yo, y le metieron un poquito. Oiga, el público pedía graderías de palco como en el Estadio Nacional para que pudieran ahí los adineraditos, los que tenían un poquito de dinero para pagar ahí, para colaborar con el San Carlos y que los muchachos tuvieran los gastecitos. Entonces viene la primer gradería de palco. Fíjense qué tamaño tenía, amigos que nos están presenciando. Acá nuestro camarógrafo la va a colocar ahí. La gradería de palco de lujo. Esa era la gradería de palco. Un techito de 4 laminitas de zinc por ahí, unas reclitas. Ahí se ubicaban ellos, porque claro, los partidos cuando llovía, ellos no se querían mojar, ¿verdad? Pero eso es lo bonito de la historia. Así es como ronca la historia, Mario. Esto fue en un partido frente al Herediano. Correcto, sí, es un partido contra Herediano. Podemos ver aquí nunca me olvida el nombre de este volante herediano, Pastelito Chávez, creo. Pastelito Chávez, sí. Sí, y está Manelo Villalobos. Manelo, que se está caído ahí en el aire. Tenemos aquí a otros jugadores de Herediano, pero no recuerdo, pero veo ahí a Cauro, veo a Edgar Arce. ¿Cómo no? Son mis compañeros. Y el porterito del Herediano, Francisco Kiko Fonseca. Y el portero del Herediano, el portero que tiene el récord nacional de imbatibilidad. No sé cuántos. 362 goles. No podría decir. Por ahí anda.
pero vemos que toda la cancha está llena. ¿Cómo no? Y los camellos, digo, aquí veo la malla. Bueno, la malla y una especie de palco ahí, medio acomodado, pero está completamente medio acomodado, lleno, un llenazo completo. Pero había algo muy curioso, Andresito y Mario, usted se tiene que haber acordado porque lógicamente yo jugando yo estaba. El público se cuadraba alrededor de la malla y en las poquitas graderías full. Entonces la ovación era grande. Era grande. Don Mario, era muy común, por lo que oigo hace rato, en un momento donde don Juan Esquivel menciona nombres ahí, era muy común los sobrenombres en los jugadores. Sí, yo creo que Sí, antes claro. se usaba mucho, No todo el tiempo. y yo, gracias a Dios, creo que en ningún momento tuve ningún sobrenombre en A Mario me en lo el entregaron equipo. los compañeros, principalmente el Cabrito me dice, Arnulfo no, porque Arnulfo era la decencia y sigue siendo la decencia del fútbol de Costa Rica y del mundo. Nadie más culto que Arnulfo. Me dice el Cabrito, no, póngale el flaco. El flaco, ya estaba el flaco Chavarría en el Saprissa. Le digo, no, yo a Mario nunca le voy a decir el flaco. Me parecía despreciar la calidad de Mario. Pero yo sí, con cariño entre nosotros. Decir, hey flaco, ¿cómo te va? ¿Verdad? Pero ve a Marito en esa malla que hizo Osquita Copper. Véalo aquí que el camarógrafo lo va a tratar de arrimar también ahí para que lo vean. Mario Hernández frente a la malla, saludando posiblemente a algún aficionado ahí. Ese era el tipo de malla que había alrededor de la canchita del San Carlos, ¿verdad? Del estadio que vino después a ser el Carlos Ugalde. Lo bonito de esa foto, Juan, mi Sí. compañero, es que estoy con el uniforme del Refugio. Imagínate. Yo no fui jugador titular, diría, del Refugio, Ni nada por el estilo. nada por el estilo. Pero en ese momento veo aquí mi maletín y mi uniforme y la malla que dice Juan, pero definitivamente esta es una de las fotos más conservadoras que yo guardo aquí. Bonita, bonita foto, Marito, claro que sí. En la interacción. Tengo una pregunta de don Juan Bautista Zamora, que es el presidente del Comité Cantonal de Deportes, ¿Cómo que no? nos está observando. Una pregunta para don Mario. Para usted, don Mario, ¿cuál es el mejor jugador de San Carlos en toda la historia? Es un poco difícil para mí decir quién es el mejor jugador de San Carlos, pero sí puedo decir que yo tuve compañeros, Hugo Jiménez, Arnulfo Chacón, mi hermano Coco y tal vez algún otro que se me olvida, pero que eran maravillosos, que podríamos compararlo con cualquier jugador que ustedes me digan de la primera división en la actualidad. Imagínate tú que esa pregunta que precisamente también te la tuve que contestar yo, cuando hay el récord futbolístico, estadístico, podría decirse que es fulano, podría decirse que es el otro. No cabe la menor duda que el mejor futbolista que San Carlos pudo haber producido para el fútbol nacional saliendo de San Carlos fue Coco Hernández, por el récord de él, como futbolista en terceras, segundas, en llegar al Saprissa, en llegar a la selección, en haber sido entrenador, todo eso, ahí está. Pero cuando estamos hablando de los futbolistas de San Carlos que hicieron un récord en San Carlos, nadie puede quitarle ese récord al Renco Hernández, hermano de Mario. Pero ni Mario, porque el Renco estuvo en la Hacienda, en el Maravilla, en las terceras divisiones de San Carlos o la selección, en la segunda división y en la primera división. Y nunca debió haber sido despedido Renco Hernández del fútbol de San Carlos por Santiago Bonilla en el estadio de San Carlos. Nunca. Se dijo que ya no tenía edad. Álvaro Saborío está con 38 años hoy jugando con el San Carlos en la actualidad. Sí. Mario, otra pregunta, le interrumpo para hacer otra pregunta. Ahora que hablaban de lo del palco y que el estadio se llenaba y todo, a pesar de que la capacidad me imagino que era mucho menor que ahora. Sí. Pero en cuanto a la actualidad, que la gente insulta y le hace el bullicio a los jugadores cuando no están tal vez en su mejor momento, en el momento del juego, ¿ocurría eso también en ese entonces? Pues sí ocurría, eso ocurre todavía en la actualidad, pero resulta que cuando un jugador entra a la cancha trata de no ir
nada de lo que pasa fuera de la cancha deportiva. Y entonces es muy feo para uno estar jugando y que alguna persona lo insulte, ¿eh? Y entonces por ese motivo casi la mayoría de los jugadores no se dan cuenta de lo que dicen fuera de la cancha. Dice Juan Bautista Zamora, yo no los vi jugar, para mí William Ávila muy bueno. Vea qué parte más importante y qué importante que Juan Bautista Zamora, hijo de mi amigo Juan Bautista, su padre, que Dios goce. Mira, Mario, los récords de un futbolista se hacen en el terreno de juego. Las estadísticas son los números, pero su habilidad para jugar al fútbol son las que le dan a usted el repertorio de su premio, de su título. Mire usted que lo que hacía Renco Hernández. Cuando hablábamos de la jugada del Renco Hernández, fue goleador con la Hacienda, fue goleador con el Maravilla, fue goleador con esa selección de San Carlos con Carlos Mejía, de los más anotadores, ¿me entiende? Y fue un jugador que hizo todo con sus piernas. ¿Cómo identificas vos a Renco Hernández, tu hermano, hoy ya un veterano retirado, en aquella juventud que le viste vos a tu hermano jugar? Bueno, Juan, vos acabas de decir, a mí se me olvidó tomar en cuenta a mi hermano, yo creo que es un jugador excelente, entre los mejores que tuvimos, pero acabas de comentar de que con sus piernas, mi hermano era una cabeza también excepcional, era famoso con su volea, pero la cabeza era muy llamativo para él, definitivamente. Mi hermano, que hoy está un poco con problemas de salud, un saludo afectuoso para él y su familia, pero yo creo que mi hermano fue uno de los mejores jugadores, y ahora que ustedes hablan de William Ávila, ya le he hecho algún comentario de que yo no tuve oportunidad de ver jugando a tres grandes jugadores de San Carlos, 4 jugadores, William Ávila, Juan Pablo Chacón, Eduardo Quintanilla y algunos que me escapa, creo que a William, a Jorge Matapín Ramírez, tal vez. A Matapín tampoco lo pude ver, ni a este muchacho que trabajaba en la farmacia. Hernán Paniagua. Yo nunca pude verlo jugar. Sumamente disciplinado era. Definitivamente, y entonces me es difícil poder opinar de una persona que, digamos, nunca pude ver jugar en mi vida. Vamos a saludar, doña Hilda Vargas dice, los felicito, excelente programa, saludos. Doña Hilda Vargas es doña Hilda, esposa de, es que como Juan le dice doña Hilda, entonces yo estaba con Hilda, es doña Hilda Vargas, la esposa de don Juan Rápido Esquivel, y para una persona muy especial que es María Marta Hernández, hija de don Mario Hernández, una persona también con una extraordinaria calidad humana. Cómo no, para todos ellos un abrazo y para toda la familia. Mario, es que esta disyuntiva es importante. Estamos en un homenaje de un futbolista muy grande. La diferencia de unos jugadores en una época, en una década, por ejemplo, esos que Mario no pudo presenciar por estar trabajando con la caja, en Guapiles, en San José, estudiando todo aquello. Pero yo que los pude ver a todos ellos, todo ese núcleo, ¿cómo no voy yo a reconocer que Hernán Paniagua fue un señor defensa? Que Freddy Paleco López fue un gran defensa, un gran jugador, hasta en el colegio con Mario, con todos ellos. Que el Matapín Ramírez, un señor stopper, un señor contención, un señor jugador. Todos tuvieron su época. Pero mira qué injusticia. ¿Cómo no va usted a nombrar a Pachito Saoma Jr.? ¿Cómo no va a nombrar usted a Juan Pablo Chacón? ¿Cómo no va a nombrar usted a un Tabito Hidalgo de Chorugo Hidalgo? Que llegaron a la selección de Costa Rica, pero allá en la capital fueron marginados. Pusieron a otros, no les dieron oportunidad. Siendo el mismo entrenador de San Carlos que los llevó, no les dieron pelota afuera. Hay muchas diferencias. Mire, Ronald Rojas, el doctor Ronald Rojas, tuvo la dicha de integrar con William Corrales, con Jorge Nery Carvajal, la selección de Costa Rica de los Juegos Olímpicos 1984. Y cuando ellos llegaron allá y presenciaron aquella selección,
que realmente solo un partido vino a ganar con Italia 1-0 con un gol de Enrique River, jugadorazo del Saprissa, que fue seleccionado en esa oportunidad. Yo me paré en una parte por ahí a hablar con el doctor Rojas y con William Corrales y les digo, mira, ¿qué diferencia has visto vos de todos estos jugadores con aquellos sancarleños que teníamos nosotros? Incluyendo el equipito que en la actualidad teníamos del 83, si Pablo Chacón había sido goleador de Costa Rica. La liga fue campeón, pero Pablo fue el goleador. Y me dice Ronald, tenés toda la razón, Juancito, jugadorazos nosotros. Y la época de atrás, de Mario, de Arnulfo, de Cauro, de Orlando Gamboa, cuando Luis Cartín lo vio, me lo matriculó inmediatamente en Maravilla Gamboa, porque era una cosa extraordinaria ver a Orlando Gamboa jugar. Y llegó a Nueva York a vivir, fue a entrenar por Basilón, carboneado por un puertorriqueño, y ya lo quería el colmo de Pelé, a Orlando Gamboa. Hace poco, hace unos días, estaba en ese canal nuevo que está en el sistema de cable, sí, que se llama Más que Fútbol o algo así, o TV Fútbol. Sí, no sé, TV Fútbol. TV Fútbol, ¿cómo estaba programando partidos de esos partidos retro. Y sí, y pasaron ese de esa selección de las Olimpiadas, por cierto, y enfocaron ahí varias veces al doctor Ronald Rojas, ¿cómo no? con el cabello más negro. Sí, en ese momento, pero era el médico de la selección de Costa Rica. Y viendo ese tuvimos el honor tomas ahí. Dice don Lucho Monge, Pillo Hernández jugó conmigo desde que estábamos en primaria en la Escuela República de Argentina de Barrio México. Pillo tiene el récord de 64 goles en infantiles. Tal vez ustedes pueden refrescar esos datos. Les informo desde Estados Unidos que el programa está tremendo. En audio y excelente. En audio y video, excelente. Lo felicito. Agradecerle a don Lucho Monge, que nos observa entonces desde los Estados Unidos y está escuchando tremendamente bien. ¿Cómo no? Mario, ¿te acuerdas la medida del balón con que se jugaba el fútbol en tu época? El tamaño de esa pelota y el peso. No, Juan, yo ese dato no te lo podría decir porque nunca me interesé por eso, pero tocaste las bolillas de hoy en día, las bolas de hoy en día. Sí, correcto, pero en peso y circunstancias especiales no podría explicártelo. Sí, definitivamente, si comparamos las bolas actuales con las que nosotros jugábamos, definitivamente que hay una diferencia abismal, ¿no? Las bolas eran demasiado pesadas y no tal vez del todo redondas, diría yo, porque eran redondas, pero no con esa perfección de hoy en día, con máquinas, eran hechas a mano. Dice don Lucho Monge, los Hernández vivían frente al costado norte de la plaza de Barrio México en San José. Sí, en ese momento Lucho está hablando de los Hernández Astorga. Entre ellos está una persona muy amiga mía, claro, Mario Hernández Astorga. También hay un Guillermo Hernández Astorga. Y por ahí había una serie de jugadores. Jugadores creo que estaban los Acuña, también me acordé ahora, correcto, porque me acordé de Tierra Acuña, claro, que eran de Barrio México también, pero definitivamente Lucho habla de los Hernández Astorga de Barrio México y no de los Hernández Rojas de San Carlos. Pero vean las cosas interesantes del fútbol de Costa Rica, que le recaen a San Carlos, que San Carlos en esa historia... Sí, cierto, porque don Lucho en el comentario anterior dijo, Pillo Hernández jugó conmigo desde que estábamos en primaria en la Escuela República Argentina de Barrio México. Pillo tiene el récord de 64 goles en infantiles. Está hablando de Pillo Hernández, entonces Hernández Astorga. Sí, pero no. Sí, es que eso es lo bonito, pero ya se aclaró bien la cuestión de los Hernández de Barrio México y los Hernández ellos de San Carlos de Salcedo. Mira, es que esta es la historia, va por la mitad el libro de Costa Rica, esto es lo que hay en la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Por ahí va el fútbol de San Carlos, por la mitad, porque lo escribió en el 66 San Carlos cuando llega a Primera División. Pero cuando vos vistes ese campeón de 1966, que fue el Deportivo Saprissa, en la liga que fue el subcampeón, ahí estaba Efraín Chacón Obando como defensa titular de Liga Deportiva La Prensa. Ellos hicieron cátedra, ellos fueron grandes jugadores.
Y luego sube un poquito más la historia, 1983, y aparece otro Chacón, Paulito Chacón Palma, máximo goleador del fútbol de Costa Rica. Pero vea la otra. ¿Quién estaba de director técnico del fútbol de Costa Rica para la selección nacional? El entrenador del San Carlos, de la Asociación Deportiva San Carlos. ¿Quién? El señor Moyano Reina. Don Antonio Moyano Reina, un español. Y tomando café en la sodita aquella que había en el parque, al frente de los taxis, precisamente los taxis de tu papá. En la sobre el parque. Ahí me dice el entrenador de San Carlos, don Antonio Moyano: Juancito, es que este pueblillo se las trae. Aparecen debajo de las piedras los jugadores. Es cuestión de acomodarlos. Trató de ayudar mucho a William Ávila. Lo trató de ayudar mucho, pero no se le pudo dar el final que se quería. Mario, el fútbol continuó. Entonces, de lo que ya en la actualidad, Mario Hernández ha visto, ¿qué te parece el fútbol de Costa Rica ahorita? Pues viendo los partidos, que es lo único que hago yo, porque trato de alejarme un poco de los estadios, aún aquí en el de Ciudad Quesada, pues yo creo que existen jugadores que podrían compararse con futbolistas de aquel tiempo, pero el hecho está en que son jugadores profesionales no en trámite de estudios, sino más que nada como futbolistas. Y ahora ellos nada más se dedican a entrenar y recibir el salario. Son empleados del fútbol. Correcto. Ya en el tiempo en que yo jugaba, nosotros teníamos que trabajar 8 horas, los que trabajábamos, trabajábamos 8 horas al día. Marcábamos a las 7 de la mañana y marcábamos la salida a las 11. A las 11 marcábamos que lo único que teníamos de ayuda, de los compañeros, eran de darnos el primer lugar para que nos ganáramos unos minutos mientras llegábamos a entrenar. Pero es que jugaban a honores. Correcto. Lo vimos, era la situación. Y nosotros salíamos a las 11 del trabajo y salíamos corriendo para llegar al lugar donde entrenábamos, al estadio Carlos Ucalde o estadio de Ciudad Quesada, y allá llegábamos, entrenábamos un rato, medio nos bañábamos y regresábamos corriendo a nuestro lugar de trabajo. Y nadie en el tiempo que yo trabajé con la caja, que fueron casi 50 años, por decir un número cerrado, oí yo a alguno decir: hay que marcarle la tarjeta a Mario porque viene ocupado o algo así por el estilo. Nunca solicité ayuda, y además de eso a las 5 salíamos y regresábamos a nuestra casa. Una cosa que se me ha olvidado decirte, el asunto de tu abuela, Paquita. Chepita. Chepita. Tía abuela, sí. Tía abuela tía tuya. Mamá. Sí. Ella, muchas veces que nosotros jugábamos, y por A por B, me acuerdo muy bien del partido que hicimos en el lado de Guanacaste, creo que fue en Nicoya, de que a mí no me habían llamado a cuentas para salir a jugar ese 25 de julio, día de anexión de Guanacaste. No sé si fue así, pero nadie me dijo, y yo pensando en que no me iba a necesitar, pues me tomé unos tragos y me di una libertad más tranquila. Te diste el día. Sí, y cuando me presenté al trabajo, y ahí no fue cuento que como a ser las 9 de la mañana me llamaron y me dijeron que yo iba para Guanacaste y que iba en los aviones de Alejandro Romero. Y no fue cuento que me fui a la casa, recogí mi maletín y me hice a la par de Enio Hidalgo, que en paz descanse, y llegamos a jugar a Nicoya. Y cuál no sería mi sorpresa que en el mismo avioneta nos íbamos uniformando, cambiando, porque ya el partido comenzaba. Esa vez ganamos, creo que fue 1-0, y yo me di el lujo de meter, creo, ese gol allá en Nicoya. Eso fue en Liga Nacional. Sí. Y fue una bola que tomé casi como de media cancha y le metí un patadón, y la bola con el viento de ese entonces no sé cómo entró, porque no fue
con la ambición mía de anotar y fue una salvada ese gol. Fue la salvada. Fue una salvada porque Pachito Sauma nos botó el penal, que era donde teníamos que haber ganado ese partido. Estábamos fundidos. Era un calor endemoniado. Correcto, Juan. Era una olla en Nicoya. Y llegamos en la tarde, perdón, Andrés. Sí. Llegamos de regreso y en el campo de aterrizaje, sí, en el mismo, y sí, yo estaba trabajando, no sé cómo me dieron permiso. Y llegamos en la tarde y recuerdo que doña Chepita, que en paz descanse también, me dijo que si yo ya había almorzado, y yo le dije que no. Ella pidió permiso, fue a su casa que vivía a los 50 metros. 50 metros y me trajo un pequeño almuerzo. Un gallito ahí con toda la pata. Y Chepita nos ayudaba en ese sentido, un poquito de café en algunas ocasiones. Y la Junta Directiva de San Carlos yo creo que nunca opinó que se nos debía dar un sándwich, digamos, a la hora después de entrenar en el estadio. Ni nada así por era la suegra de Pachi Sauma. Claro. Correcto. Abuela de Pachi de Pachito y de Mauricio. Y la mamá de José Francisco Calderón. Es correcto. Por cierto, me encontré esta foto que en apariencia no tiene que ver nada con el fútbol, pero es las esposas de varios jugadores y entre ellas está la de la mamá, la finada ya de Pachi Sauma, Rosa María. Está Rosa María Junior. Está la de Rico Hernández también, la de Coco, está la de Totó, y hay otra señora ahí que si no la reconozco de estas cuatro. Sí. Esta de acá. Esposa de Rigo Núñez. La de Rigo Núñez. No, sí, conozco, claro que sí, pero en la foto sí no la reconocía a ella. Qué lindas. Todas ellas son tan lindas porque fueron prácticamente esposas de jugadores que ayudaban a todos los muchachos. Correcto. No había miseria de nada ahí. Diego Corrales, de Coco también. Diego Corrales de Florencia, buenas tardes, interesante historia, los felicito. Dora Hernández Rojas, mi hermana. Mario, felicidades. Hermana de don Mario. Mario, felicidades. Estoy viendo orgullosa de su trayectoria futbolística, un gran ejemplo para las nuevas generaciones de jugadores, lindas experiencias que compartir. Un saludo a Juan Rápido, que siempre lo recuerdo narrando partidos en la plaza por la escuela Juan Chávez Rojas. Vea qué cosa más linda. Verá, es que la historia que cobija el historial de Mario en estos 55 años de San Carlos, lo que la afición le gusta es, bueno, cuál es el récord del equipo, del San Carlos y de la asociación. La asociación de San Carlos tiene este historial desde el 9 de mayo de 1965. Ellos arrancan en el 66 en el fútbol de primera división, jugando ahí del 66 hasta 1971, que es cuando desciende por primera vez. En esa oportunidad, estando Mario, quedan en quinto lugar, ellos en posición de quinto lugar con 37 puntos. Vuelve otra vez a reaparecer en el 78, es decir, en el 78 hace 15 victorias, 7 empates, 14 derrotas, pero fue hasta volver al 2004. Luego del 2004 al 2006, al 2010, 2011 y lo derrumban afuera otra vez. Entonces vuelve el equipo otra vez a impulsarse y es donde aparece la epopeya de Álvaro Saborío. Pero vea qué coincidencia. ¿De a dónde es Álvaro Saborío Chacón? De San Carlos. De San Carlos. Un sancarleño vuelve a revivir, rehabilitar. ¿Produce San Carlos, sí o no, buenos futbolistas? Y llega a ser un récord tan grande Álvaro Saborío, que resulta que llega a ser campeón a San Carlos, 18-19, y ahí está con 38 años, dejando 12 goles en el campeonato de clausura que llaman ahora. Había estado con el Saprissa 2017-2018, con el San Carlos y en el exterior en el 2019, para cerrar con San Carlos en el 2018-19. Es decir, con 3 títulos nacionales de goleo. Con 3 títulos de goleo y con la selección nacional de Costa Rica metió el primer gol inaugural de ese estadio nuevo de la Sabana. Sancarleño también. Es decir, que no se ha podido escapar el fútbol de Costa Rica de tener los buenos sancarleños como Mario. Mario, por eso el homenaje tuyo es grande y necesitamos de personas al estilo de Mario, porque la juventud es este tipo de gente que tienen que consultarle.
Sí, Juan, definitivamente ojalá que este programa que se está haciendo hoy en mi nombre, digamos, ¿Cómo no? como una especie de homenaje, que se lo hagan a otros jugadores que están todavía en vivo, que se lo puedan hacer, ¿verdad? Porque están todavía en buenas condiciones, y para escuchar las ideas y los comentarios que esas personas puedan hacer en estos programas en vivo que presenta Juan Rápido. Y don Mario, casi al cierre de nuestro programa, ¿qué le dejó el fútbol que usted atesora hoy en día? Sí, definitivamente el fútbol a mí, pues yo creo que me dejó mucho, porque me dejó lo que fui, tal vez lo poco que fui en el laboratorio clínico. Tuve toda mi carrera en ella, y así que le pude ayudar a muchos amigos, compañeros, ya estando como encargado de la sección de bacteriología, ya como encargado del laboratorio clínico, Claro. por motivos especiales de que en ese momento que hubo problemas aquí en San Carlos, no había microbiólogo disponible en ese momento, y recurrieron a mi persona, y aquí pude estar presente en pocos años, pero estuve con la jefatura, y traté de ayudarle a todos los sancaleños, y no solo los sancaleños, no, a todos los asegurados que por A por B necesitaban de mi ayuda. El dato importante de cierre, el homenaje a Mario Hernández Rojas. Pero voy a hacer El único una partido. pregunta. Hay una pregunta de Lorna Murillo Aguilar que es Que venga la pregunta. Esa pregunta será para el Rápido Esquivel. Sí, Dice, ¿para cuándo entrevista a Coco Hernández? claro que sí, ya yo lo entrevisté a Coco, pero lo vamos a entrevistar en esta forma que estamos entrevistando a Mario para hacerle su homenaje. Pero mira qué lindo el dato, Lorna, y tu persona, Andresito, y Juancito, el camarógrafo nuestro. Mario, es que el partido de Punta Arenas aquí en San Carlos, que fue el tercero ya prácticamente, y donde Mario anota el primer gol en esa cancha, que vino a ser el Carlos Ugalde después, resulta que ese partido fue de gratis. Todo el público entró de gratis, no hubo entrada, no hubo boleterías, fue de gratis. Después sí, ya, inmediatamente ese fue el premio que se le dio a San Carlos de aquel gran partido contra la Libertad también, para poder clasificar y llegar a la primera división con los honores debidos, porque tenía que respetar que la Libertad tenía derechito a pelear si podía quedarse en la primera división. Y San Carlos, que la Libertad había sido equipo de primera división en 1929, lo descendió en el 65 para que en el 66 San Carlos brillara ya en primera división. Ese partido fue de gratis. A partir del otro partido se comenzó a cobrar. Y el segundo partido de San Carlos en primera división, el primero en el Estadio Nacional, en el viejo Estadio Nacional, contra el Saprissa, 2-2, con goles de Juan Ulloa y del Cabro Jiménez, y Walter Elizondo y el Mudo Maña para el Saprissa. El segundo fue en el Estadio Eladio Rosabal Cordero, en la noche también. Fueron los dos partidos iniciales de San Carlos en primera división, fueron nocturnos, frente al Herediano. Y luego vinimos al partido de Punta Arenas, que Mario nos dio el triunfo en ese partido. Juan, yo me pregunto, cuando oigo toda esa historia y tanta cosa, y logros tan grandes, yo me pregunto, ¿qué pensará la junta directiva? Ya no de San Carlos FC, ya no estamos hablando de San Carlos FC, no. Ya vimos que bueno, que en realidad contaron hasta con poco apoyo, no había salarios ni siquiera refrigerios. ¿Cómo no? Pero ¿qué pensará la junta directiva actual de estas glorias del pasado, cuando era San Carlos FC? Es una pregunta que está servida en la plataforma de la mesa de ellos. ¿Cuántas veces han buscado a Juan Rápido Esquivel para que pueda presenciar un partido ahí? Nunca, nunca. Siempre que he ido al estadio he comprado la entrada, igual que Mario Hernández. Yo hice hace unos 10 años la solicitud de que ellos merecían un carnet para entrar a ese estadio, a cualquier gradería, pero que entraran sin problemas, presentar su carnet y entrar. Tomaron unas fotos, aquello se desapareció. No lo hacen exjugadores. Nunca, exactamente, nunca me entregaron eso. Bueno, la Federación y la UNAFUT
decidió dedicarle un campeonato a Mario Hernández, a Renco Hernández y a Coco Hernández, los Hernández, como posiblemente tendrán que hacérselo forzosamente, y si no yo lo promuevo, pero también a los Chacón, porque son grandes íconas, familias del fútbol costarricense. Mire usted, Arnulfo Chacón fue un gran jugador, lució y jugó un poquito con San Ramón también, pero se dedicó al trabajo. Son familias bien bonitas. Pero Arnulfo tuvo un hermano mayor que él y llegó a la Libertad a entrenar. Y a mí me lo contó el gran jugador, defensa central de los Chaparritos de Oro de Costa Rica, Rey Orozco, en Nicaragua, que nunca había visto un defensa central más fino que Hugo Chacón Obando, el hermano de Arnulfo. Para que usted vea la calidad del futbolista sancarleño. Porque Mario, Coco y Renco Hernández se hicieron en San Carlos. Vinieron de Salcero, muy bien, toda la historia, pero se hicieron aquí en San Carlos. Aquí se pueden hacer grandes jugadores, pero a veces creo que la dirección administrativa del San Carlos o de la Asociación Deportiva San Carlos se desvía un poquito. Lo mismo en la narración, cuando han querido reconocer que Juan Rápido Esquivel es el primer narrador de San Carlos. No lo han reconocido, no lo han mencionado. ¿Por qué? ¿Cuál es la pega? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué tengo yo que hacer todas estas cosas? Porque quiero a mi cantón, porque quiero estos jugadores, porque merecen estos jugadores. Y los actuales seguir siendo mencionados en el historial del deporte de Costa Rica, en el fútbol de Costa Rica, Andresito. Bueno, aquí tengo, imagínense en la mano, un carnet de don Mario Hernández Rojas, que lo acredita como jugador del San Carlos FC en el año 1965, ¿verdad? ¿Cómo no? Si teníamos esa cordialidad. Se le exonera el pago de entradas al estadio Carlos Ugalde, pero un carnet que se le dio en el año 1976, en la sesión número 50. Imagínate. Del año 1976. Pero en la época ya moderna... Pero eso no tiene validez. Ya no tiene validez. Ya no tiene validez, para mí sí tiene validez. Voy al Estadio Nacional a un partido de la selección de Costa Rica que tengo que tirar en vivo yo en Canal 6 con Lucho Monge precisamente, y me encuentro el gran jugador, el príncipe Danilo Montero, discutiendo con el que está en la puerta. El de la puerta no conoce a Danilo Montero, y le digo a Danilo, pero ¿cómo no vas a entrar vos aquí si sos Danilo Montero? Y le digo al de la puerta, porque a mí se me conocen. Le digo, no, él es Danilo Montero. Este es el gran jugador del Herediano y de la selección de Costa Rica. Ah, yo no sabía, así es la cosa. Pase, don Danilo. Y ya entró Danilo. Me dice, mira, será la última vez que vengo aquí porque me voy para Estados Unidos. Vaya, voy a ir a trabajar en fontanería. Eso es lo que ha pasado muchas veces en Costa Rica. Identifiquemos a los jugadores, a los exjugadores, a los veteranos. Identifiquémoslos. Identifiquemos bien al periodista nuestro, al local, al del exterior también, al que viene acá a ayudar a San Carlos. Me ha llamado mucho la atención algo muy lindo. Apareció un muchacho Coto por ahí haciéndome una entrevista a Mario, a Coco y a Renco. Lo admiro, lo felicito, eso vale mucho. Gerardo Coto, ve qué bonito. Mire, yo voy a La Juela y soy reconocido, yo voy a Cartago y soy reconocido en Punta Arenas por la historia que tengo con Rodrigo Saborivo de Punta Arenas, que de Dios goce. Pero yo soy el tercer narrador de Costa Rica que queda en vida. No es que yo esté reclamando, no estoy diciendo lo que a nadie se le ha ocurrido decir. ¿Cuáles otros hay en vida? No, solo yo. Ajá. Porque comentaristas está Leonel Hernández. Está otro por allá que era profesor, pero se retiró de la carrera. Luis Gerardo Fonseca. Y así por el estilo. Pero todos los demás murieron. Solo Juan Rápido queda de esa cosa. ¿Cómo es que esas casetas de San Carlos donde narran el fútbol no le pueden poner casetas Juan Rápido Esquivel? No quieren hacerlo, ni la municipalidad ni la Asociación Deportiva San Carlos. Yo creo que en sí no se le agradece a un hombre de la línea mía. Ahora hablo de Marquitos Arce. ¿Cuánto le han hecho a Marquitos Arce el reconocimiento que él merece? Di tú, Mario, ¿cómo ves vos esa parte? Ahora que estamos hablando de ese asunto, yo tengo buena relación con los directivos de la Junta Directiva de San Carlos. Yo escucho a algunos compañeros jugadores de que hablan un poquito feo de los compañeros, no llevan buena relación, pero yo creo que sí le ha faltado un poquito más de amor y de cariño de esos directivos para los que fuimos los
Pioneros. Y llevamos a San Carlos a primera división. Y hay veces me digo, si San Carlos del 64-65 no hubiera existido, no hubiera ganado más bien el título de campeón, yo creo que San Carlos tal vez no estaría en primera división en este momento. Pero no es tirarme flores, pero yo creo que la hazaña que hicimos nosotros fue algo grandioso, ¿va? En 2 años, mejor dicho, hicimos lo que muchos jugadores, muchos equipos no han logrado hacer en 15, 20, 30 años o toda su vida. No han podido lograr lo que nosotros logramos en 2 años, podría decir tranquilamente. No, es que no es por tirar flores, es que hay cosas que hay que decirlas, bueno, porque si nadie las dice, no se dicen, no se escuchan. ¿Cómo no? No se saben. ¿Cómo no? Se debe proteger al que salió con una idea. Por ejemplo, cuando tú inicias tu programita Entre Nosotros, estás trayendo tu gente, la gente de San Carlos, los asuntos importantes, para darle la relevancia importante que tiene el desarrollo del cantón. Pero si eso no se toma en cuenta, ¿quién lo va a tomar en cuenta? ¿Por qué tiene que ser un epicentro nada más el que domina, el que comanda? No, tiene que haber un consenso general de decir, hombre, lo que está haciendo Andrés Madrigal, lo que ha hecho Juancito, lo que hizo Mario, lo que hizo el otro, en sus partes de participación, los componentes de la participación merecen el reconocimiento. ¿Cómo no van a hablar en San José de Costa Rica, en la capital, del primer programa infantil, El Ratoncito Miguel, de Lucho Monge, precisamente? Él trajo la idea de México, ¿para dónde? Para Costa Rica, y la vino a hacer en Telecentro Canal 6, y los chiquillos de las escuelas nunca habían ido a un canal de televisión, y Lucho Monge los tuvo ahí a los niñitos y a las maestras, y le dio el mejor apoyo a la Escuela de Enseñanza Especial de San Carlos. Porque me conoció a mí, me dice, hombre Juan, yo voy a hacerle un programita a esos chiquitos, a esas maestras, a esos profesores. ¿Ves? Esa es la comunicación. El medio de comunicación es para que se lleve a cabo. Pero si Juan Santamaría quemó el mesón y no lo tienen en Alajuela, en ese estatus, hágame el favor. ¿Me entiende? Esos son los detalles. Entonces no es que sea quisquilloso, no es que sea incómodo, no es que sea, ¿cómo se llama? Es un tirado, un exigente. Nunca, nunca, siempre que quiero ir a ver un partido de San Carlos, compro la ensadita y voy y lo veo. Lo presencio y aplaudo y lo impulso y los apoyo. Y ahí tengo mis récords, mis cositas, y estoy escribiendo el libro del fútbol de San Carlos, de la historia del fútbol de San Carlos, donde va Marito, donde va Renco, donde va Coco, donde va Arnulfo, donde va el Cabro, donde va toda aquella alineación, y todos estos también de la segunda etapa, donde van precisamente Hernán Paniagua, Pablo Chacón, Pachi Sama, todos esos chiquilines, y todos esos otros entrenadores, como le decía yo a Toribio Rojas un día. Toribio me decía, mira, hay cosas que a mí también me resienten. McDonald me dijo una vez, hay cosas que me resienten de San Carlos. Es decir, tenemos que tener cuidado con la relación social, dicho y hecho. Mario, nos queda una pregunta antes de irnos. Sí, claro. De su trayectoria, ¿cuál fue para usted el mejor entrenador que tuvo? Bueno, es una pregunta un poco delicada, sí, pero yo creo que los jugadores, entrenadores que yo tuve, yo creo, me acuerdo bien de Pérez, pero para mí Pérez en nuestro equipo fue un gran baluarte, un gran amigo, un gran compañero, un gran entrenador, y fue uno de los mejores, aunque después ya vino Pachico Sánchez, que y también Marquitos hizo un asunto. Marcos Arce no fue como titular por muchos años en el equipo de San Carlos, pero sí ayudó en las ocasiones en que el San Carlos FC se quedaba sin entrenador. ¿Cómo no? Sí, después de eso creo que por ahí estaba otro que... Sí, no recuerdo en este momento algún otro. Pachico García y... Pachico Sánchez, sí, pero por ahí me... Sí, un poquito con Micheli también, que estuviste. Micheli y estuvo Fello Mesa. Fellito Mesa vino acá ya, sí, terminando su vida prácticamente. Ya pero vino casi definitivamente yo creo que Pérez fue una persona muy convincente, es muy buena persona. Pérez es el fundador de la gran epopeya. Es correcto. Y Luis Felipe Seravalli. Seravalli fue otro de los grandes entrenadores. Esos fueron los dos que impulsaron el desarrollo nuestro.
Y jugador que vino de afuera, que te acuerdes, ¿no te acuerdas de Justiniano Rivera? Sí, claro, Justiniano, me acuerdo de Justiniano como un gran jugador, pero Justiniano no llegó con nosotros a primera división, simplemente en el Maravilla. En el Maravilla, estuvo ahí. Y algún otro ahí que llegó de afuera, Tapita Aguilar. Tapita Aguilar, sí. Un señor jugador que tenía una pierna derecha ¿Cómo no? lo ponía uno a pensar. Cuando hablábamos de los defensas actuales de Costa Rica y los comparamos con los antiguos, digamos así, yo considero que esos del tiempo mío probablemente no podrían jugar ahora en esta actualidad. Jugadores de la categoría de Palomino Calvo, de Toyota Guillén, del mismo Manelo. Manelo era un jugador más técnico. Todavía mi hermano Coco era un jugador duro, pero técnico. Por ahí andaba Riguén Sandoval. Sandoval, fantástico. Y el mismo Catatillo Sánchez. Catatillo, otro jugador que en estos momentos yo creo que sería mejor no jugar. Un jugador como el Coyolito Montoya, imagínate. Jugadores muy finos. Correcto. Muy finos en la defensa. Y no tenían un gran cuerpo de gigante. Eran bajitos, pero cumplían muy bien. Yo me llevé un golpe en el estadio de Alajuela, en el partido contra Alajuela, sí. San Carlos Alajuela. Tuve un choque en el aire, me hicieron el sándwich que llamábamos, Toyota Guillén, Palomino Calvo. Muchacho. Y me dejaron a mí en medio, casi monstruos me matan. A la par de Marito, pero definitivamente son cosas que Dios no tiene para recordar únicamente. Juan, bueno, yo quisiera que me leyeras. Sí, cómo no. Mario me había traído esta copia. Este es el acetato de Mario, porque Mario culmina con el Deportivo Saprissa. Mario trabajando responsablemente con la Caja Costarricense del Seguro Social. Mario adquiere ya el llamado del Deportivo Saprissa, va a los entrenamientos, se prepara y está ya listo para comenzar a jugar. Le dan el uniforme y todo. Y Mario tiene un accidente aparatoso, un accidente automovilístico con una motocicleta que él tenía y pierde su carrera futbolística ahí. Mario, fue tu pierna derecha, si no me equivoco, y la izquierda. La izquierda. Mario no perdió toda su piernita izquierda, pero él tuvo problema en el pie izquierdo ya. Entonces tiene un implante metálico y muscular ahí para poder mantener su zapatito. Camina porque es un valiente, porque es un tesoro de persona, Mario. Y no lo has visto con molestias ni nada, gracias a Dios, porque su salud ha sido muy buena. Entonces el Saprissa le da esta nota. El Deportivo Saprissa de San José de Costa Rica le entrega esta nota en el 84, precisamente a Mario Hernández. El suscrito administrador del Deportivo Saprissa certifica que el club estuvo en conversaciones con el señor Mario Hernández Rojas en los meses de junio y julio del año 70 con la intención de contratar sus servicios como jugador de fútbol de la primera división. Esta contratación no se pudo realizar en vista del accidente sufrido por el señor Hernández Rojas, Mario. Lamentablemente, cuando firma Eladio Gómez Chacón esto, y he conversado yo con Eladio y conversé con grandes ex compañeros de Coco en la actualidad, y todos les dolió muchísimo el accidente. Carlito Santana me lo dijo. Mario iba a ser la figura estelarísima de lo que ocupaba el Saprissa en ese puesto. ¿Por qué? Porque tenía un conjunto ahí adelante que Mario encajaba perfectamente. Mario y Arnulfo Chacón encajaban en el Saprissa. Arnulfo por su juego de medio campo y Mario por el juego de adelante. No se pudo y Mario se ha quedado trabajando, aún así accidentado con la Caja, y se pensiona con la Caja. Correcto, Juan, no, que quería decirte eso. Sí. ¿Usted sabe quién fue el jugador que vino como a sustituirme en el tiempo que yo estuve con Sí, la pregunta del millón. ¿Quién es? Sí, no. Divagan muchos nombres, Mario. No me atrevo en este momento porque precisamente eso va en el libro. Pero ahí está, esa es la pregunta del millón. ¿Quién reemplaza a Mario Hernández
de ese San Carlos al San Carlos ya que continuó o que seguía ahí en adelante, digamos de 70 a 71 y todo eso ahí para arriba. Saprissa en ese entonces contrató los servicios de un gran jugador, goleador y actualmente un gran entrenador aquí en Costa Rica, Odir Yaques. ¿Vio? Fue que te reemplazó, que llegó a y fue compañero de Coco, y fue compañero, correcto. Y fue entrenador también, y fue jugador del Herediano, un gran jugador, correcto. Uno de los grandes brasileños que llegaron. Le siguió el otro brasileño muy bueno, Nelson que era brasilero, no recuerdo no retengo su apellido, pero fueron futbolistas de mucha calidad. Era primera lo que llegaba. El mismo Guimaraes, que es amigo nuestro y casado con una sancarleña, me dijo Guimaraes un día, me dijo, Juancito, ese pueblillo se las tiene. Y le decía yo, Guima, ¿por qué no te vas allá a San Carlos a entrenar eso, a producir más fútbol ahí? Bueno, estaba en lo mejor, y en Miami nos entrevistamos en el partido Costa Rica-Guatemala, que le mete Guimaraes 5-2 a Guatemala y nos vamos para Japón. Guimaraes me dijo, si en San Carlos me llamaran yo me voy, porque esto aquí de la selección no va a funcionar. Y mira, lo volvieron a llamar a Guimaraes y llegó a la selección de Costa Rica a Alemania 66. Después que comenzaron a decir que Guimaraes no servía, ¿cómo que no sirve? Ven lo que es el fútbol a veces en Costa Rica, entre las redes por ahí, las trencillas, los odios, los egoísmos, los amiguismos y todo eso. Desbaratan a los buenos, pero de los buenos cuesta que hable la gente. ¿Qué es lo que pasa? Ponga orden, Andrés Madrigal, usted que es el pupilo más joven de Costa Rica en la divulgación. Muchas gracias, Andresito. Agradecerle a don Mario que nos haya acompañado. Bueno, primero tuvimos alguna situación y hubo que repetirlo, pero esta vez muy bien, y ojalá que más gente nos siga observando, porque es un programa que va a quedar guardado ahí en la página entre nosotros. Claro. Y usted puede ver una y otra vez, lo puede ver por la noche, lo puede ver mañana, lo puede ver cuando guste, porque ahí queda guardado. Claro. Nosotros terminamos en la historia de San Carlos. El primer partido que narró Juan Esquivel no fue el del San Carlos en segunda división, el Nacional y el Nacional en primeras. No, el primer partido que yo narré en San Carlos fue en Porvenir. Porvenir el Maravilla. En canchas abiertas. Con una planta de 20 metros también, que le dije a Mario del Valle, hay que volverla a llevar cuando San Carlos esté jugando. Transmitimos en 6 metros de Porvenir aquí a Los Urtes, y salió el partido con Edgar Moya Rodríguez y perdió el Maravilla, la única vez que perdió. 1-0 derrotó Porvenir al Maravilla. No, en ese tiempo habían buenos equipos. En Venus de Arenal usted llegaba y era como ver el Juventus de Italia. Era un equipazo, jugadores finos, y se jugaba normal, no habían peleas, no habían alegatos. Juegue fútbol y juegue calidad. Oiga, 45 minutos lindos y 45 minutos terminaban lindos también en el segundo tiempo. ¿No es cierto, Mario? Es correcto. Y ahora que estamos terminando, pues quiero despedirme de los que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Y agradecimiento especial para Juan Rápido Esquivel y Andrés aquí a la par mía. Y confío en que ustedes puedan seguir llevando a la radio y a la televisión las opiniones de jugadores de antaño, para que tengan oportunidad, al igual que yo, de poder comentar algo, digo, pasajero, pero algo bueno, para que la juventud pueda darse cuenta de los jugadores de hace ya, aquí lo estamos celebrando, 55 y 60 años. ¿Cómo no? 55, 60, bien concluido por Mario. Eso es precisamente Andrés, leyenda deportiva Costa Rica, Jackson Chinchilla y este servidor Juan Rápido Esquivel. Te damos las gracias, Andrés. Has hecho una epopeya en el año 2020. Y hay muchos, don Juan Rápido, hay muchos que como dice don Mario, ojalá pudieran desfilar por acá, y van a desfilar, claro que sí. Les vamos a rendir el homenaje a ellos también, porque estas conversaciones así entre nosotros son muy bonitas. Ahí está Matapín Ramírez. ¿Cómo no? Toda esa gente. Salchi Murillo. ¿Cómo no? Todos ellos. Salchi Murillo. Hay mucha gente que se puede. Un dato curioso, bonito. Ahora que mencionas a Salchi Murillo, un saludo hasta Pital, donde ellos están recluiditos, ellos están presenciando el programa. Están en Pital, en un asilo, en un hospital de ancianos.
Ah, de verdad. Sarchín Murillo, allá le envío mi abrazo, mi cariño, él todavía escucha y ve y entiende. Lo mismo Ricardo El Oso Murillo, ahí están. Un gran saludo para todas las personas veteranas de San Carlos que estén ahí. Voy a ir a visitarlos en mi próximo viaje por ahí para darles un apretón y llevarles un refrigerio. Todas esas cosas nos conmueven en el corazón. Nosotros, cuando yo regresé de Estados Unidos después de tantos años de no verme con Mario, lo que hice fue buscar a Mario. Mario es prácticamente el fundador en San Carlos de la Galería del Deporte. Métale pluma. No deberíamos de tener a Mario en otra posición, en otra cosa, en otra consideración. Claro que sí. Debemos de comenzar a trabajar en todo eso. Así que, Andresito, usted es el dueño de la llave. Agradecerles que nos hayan acompañado entonces este domingo y el lunes mañana. Al ser las 6 de la tarde vamos a empezar también lunes y jueves a recordar a los taxistas de las décadas de los 80s y los 90s. Ya entrevistamos a don Nelson Salazar, a Miguel Chávez, también está don Héctor Arrieta, y así hay muchos taxistas en ese entonces que ya no están y ya no vemos entre los taxis. Algunos activos hay como 2 o 3, pero los vamos a recordar también en el transcurso de la semana. Lunes y jueves a las 6 de la tarde estaremos subiendo, porque estos videos no son en vivo. Hay algunos que viven fuera de Ciudad Quesada, otros que ya están bastante mayores y no están en condiciones tampoco de movilizarse como para que vengan a un programa, pero entonces los estamos grabando y en esos segmentos los vamos a estar programando para lunes y jueves a las 6 de la tarde en la página de Facebook de Entre Nosotros. Agradecerles que nos acompañen.